Red Digital Noticias. Conectados para informar. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que nos siguen a través de nuestra página Red Digital Noticias. A esta hora damos inicio a nuestro espacio de salud liderado por la Secretaría de Salud del Departamento del Caquetá. Hoy damos también la bienvenida a una profesional de la Secretaría de Salud, quien nos viene a hablar de temas importantes precisamente para el cuidado de su salud y la de su familia. Ella es Lizeth Fonseca, a quien a esta hora le damos la bienvenida. Lizeth, bienvenida y buenos días. Buenos días, cordial saludo para ustedes y para la audiencia. Un gran saludo de parte del gobernador Arnulfo Gasca, de la Administración Caquetá Somos Todos y por supuesto de la Secretaria de Salud, la doctora Lilibet Galván. Mi nombre es Lizeth Fonseca, líder zonal Ríos de la Secretaría de Salud Departamental de Caquetá. Lizeth, muchas gracias. Precisamente la Secretaría de Salud Departamental está enfocada en cuidar la salud de todos los caqueteños y es por esto que han llevado campañas, han llevado temas a diferentes y a todos los rincones del departamento del Caquetá con el fin de que las personas se concienticen, con el fin de que las personas se completen toda la información y por supuesto de esta manera puedan cuidar la salud de todos los que están a su alrededor. Y el día de hoy Lizeth nos trae un tema muy importante y es el tema de la anemia. Para dar inicio y conocer toda la información acerca de este tema, vamos a preguntarle a Lizeth qué es la anemia para que todos los caqueteños se redondeen más sobre estos temas que son tan importantes para el cuidado de nuestra salud. Bueno, la anemia es un trastorno de la sangre, ¿sí? La sangre es fundamental porque es el líquido esencial para transportar al corazón los nutrientes, la oxigenación, y este pasa por las venas y las arterias, ¿sí? Digamos que en teoría cualquier cosa o situación, alteración, algo malo que suceda en la sangre de una vez se va a manifestar. Entonces esa es la definición como tal de la anemia. ¿Qué causa, bueno, qué produce la anemia y aquí en el departamento del Caquetá más o menos cuántos casos se han registrado de anemia en los últimos años? Bueno, la anemia como tiene una alta prevalencia en la población y es decir, cualquier grupo poblacional es de riesgo, digamos que las cifras son altas, ¿sí? Y hay diferentes tipos de anemia. Aquí voy a hablar puntualmente de ciertas específicas. Hay alguna en donde se genera deficiencia por hierro, hay otra que se llama aplásica, hay otra que se llama perniciosa y hay otra que se llama anemia hemolítica. Esas son las principales anemias que se presentan, pero digamos que con la que se presenta mayor prevalencia es por la deficiencia de hierro. Precisamente, bueno, ya usted nos está hablando más como los tipos de anemia que existen. ¿Qué diferencia uno del otro tipo? ¿Qué podemos hablar de estos temas también? Y por supuesto dar el significado de cada uno de los tipos que usted ya ha nombrado. Ok, bueno, digamos que la anemia aplásica es aquella donde afecta principalmente las células sanguíneas, ¿sí? Entonces las células sanguíneas, ¿cuáles son? Los glóbulos rojos, ¿sí? Que son las que le dan la pigmentación a la sangre. Tenemos los glóbulos blancos, que son aquellas que actúan en el momento de una infección y son los que ayudan a fortalecer ese sistema inmunitario, y tenemos las plaquetas, que son fundamentales para generar la coagulación en un momento de hemorragia, ¿sí? Entonces la aplásica lo que genera es alteración de todas las células sanguíneas, no solamente los glóbulos rojos, que son las que tienen mayor contenido en la sangre. Tenemos la anemia por deficiencia de hierro, que su mismo nombre lo indica, cuando hay una carencia de este nutriente desde el momento de el embarazo, desde el momento de las primeras etapas de la vida, pues hay esta carencia. Tenemos la otra, que es la hemolítica, cuando hay una destrucción de los glóbulos rojos, y la perniciosa, que es cuando cambia el tamaño de los glóbulos rojos, ¿sí? Esas son principalmente las características de esos tipos de anemia. Esos son todos los tipos de anemia y bueno que existen. Y aquí en el departamento del Caquetá cabe resaltar que pues también se han presentado, pero ¿todos los tipos se ven aquí en este departamento? Sí, digamos que con menor incidencia
en ciertas anemias. Hay que tener en cuenta que las anemias también se producen de dos tipos, es decir, algunas pueden ser adquiridas y otras pueden ser hereditarias. Adquiridas es que nacen sin ningún tipo de problema y en el transcurso de la vida por diferentes razones, es decir, estilos de vida saludables, alguna causa externa, pues es lo que genera la anemia. Pero hay personas que generan la anemia hereditaria, que es porque durante el embarazo o algún antecedente familiar nacen con esa anemia. Entonces, como indicaba anteriormente, la de mayor incidencia es la de deficiencia por hierro, que es adquirida y es precisamente por esos estilos de vida saludables que no estamos fortaleciendo. Lizeth, es importante toda esa información que usted a esta hora nos está brindando precisamente para que las personas se enteren de todo lo que sucede con estas enfermedades y por supuesto que hay que cuidar de la salud de todos y todas. Un tema también muy importante y es que todos también queremos saber qué tasa de mortalidad tiene la anemia pues como enfermedad. Bueno, tasa de mortalidad por anemia, digamos que llegar a este tipo de complicaciones son muy pocos los casos, ya que es preventiva, ¿sí? Se puede prevenir la anemia, porque cuando nosotros entramos a educar desde nuestras IPS sobre cómo se debe llevar a cabo una alimentación adecuada, cómo se debe llevar a cabo esas adecuadas dietas alimentarias, la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses y esa alimentación complementaria hasta los 2 años y más. Cuando entramos a fortalecer todas esas acciones, digamos que asimismo disminuye las complicaciones. Entonces, digamos que en el momento entrar a hablar de que exista una tasa alta de mortalidad por anemia, no la tenemos, pero por supuesto es algo que nosotros venimos trabajando para todos los grupos de edad, para bajar esa incidencia de esta. Lizeth, gracias por la corrección, porque había dicho yo mortabilidad y es mortalidad. Ahí, muchas gracias por la corrección. También, bueno, hablar también de los temas, y ya que al comienzo no se respondió la pregunta, ¿qué causa, qué produce la anemia? ¿Qué lo produce? Bueno, sucede que, como les indicaba, la sangre es el principal elemento, el principal líquido que tiene el cuerpo humano. Y allí a través de la sangre es que se transporta el oxígeno mediante una proteína que se llama hemoglobina, ¿cierto? Entonces sucede que cuando hay esa carencia de hemoglobina, por supuesto no hay oxigenación para los diferentes órganos del cuerpo. Entonces esa es la causa principal. Cuando hay, digamos que se presentan 3 mecanismos. Primero, una baja producción de los glóbulos rojos, que es donde va la hemoglobina, ¿cierto? Cuando hay una destrucción masiva de los glóbulos rojos o cuando la producción no es suficiente, esas son las 3 causas principales o los mecanismos que podemos indicar que se presenta la anemia. Entonces, por eso esos mismos mecanismos van inmersos en los tipos de anemia. De hecho, aquí en Caquetá, bueno, yo creo que todos han escuchado que incluso los padres dicen, no duerma tanto porque le va a dar anemia. ¿Esos dichos son ciertos? De pronto de uno dormir tanto, estar dormido y dormido y dormido, ¿eso produce anemia? Lo que pasa es que más bien esa somnolencia, ¿sí? Ese sueño, es un síntoma de la anemia, ¿sí? Y nosotros estamos ya hablando de que hay un factor de riesgo en esa persona que duerme mucho. Entonces ahí digamos que ya estaríamos hablando de la siguiente pregunta y es esos síntomas y esos Claro que signos sí, de pues anemia. ya avanzando en el tema de las preguntas y ya que usted, Lizeth, lo ha mencionado, pues hablemos ya de los signos y los síntomas de la anemia, que pues es también una información muy importante para que los padres de familia, para que todas las personas que se sientan con estos síntomas estén precatos a cualquier situación y que puedan acudir al médico. Bueno, exactamente como le estamos diciendo, digamos que
como la sangre transporta ese oxígeno y los glóbulos rojos son los que nos dan la pigmentación a la sangre, entonces asimismo frente a los signos y síntomas que se van a presentar es que la persona se va a ver con una palidez mucocutánea. ¿Qué quiere decir? Que la persona se va a ver blanca o amarillenta y las mucosas, por ejemplo los labios, las fosas nasales, la mucosa de los ojos se van a ver pálidas, ¿cierto? Entonces eso es uno de los principales síntomas. Sin embargo, también la persona se va a ver cansada, se va a ver débil. ¿Por qué? Porque así mismo como nosotros no tenemos los nutrientes, no tenemos la oxigenación, pues no va a tener esa reserva energética para poder ejercer sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, tiene desaliento, tiene mareo, tiene sed en exceso y suda demasiado. Por ejemplo, el pulso tiende a ser rápido y asimismo tiende a ser débil, y aquí característicamente sucede como complicación ya de esas anemias es que puede llegar a afectar el ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces se presentan arritmias cardíacas, se presentan desaceleraciones, y esas son ya, digamos, complicaciones que se pueden evitar cuando ya se trata esos síntomas que son ya más visibles y podemos identificarlo. Claro, usted lo ha dicho, si uno pues identifica a tiempo la enfermedad, obviamente puede tener, ¿cómo se dice? Se puede tener se puede tener alguna solución por parte médica, y es así, pues como también podemos hablar del tema, ¿existe alguna cura de la anemia? Sí, señora. Sí, hay bastantes, digamos, acciones que se pueden desarrollar, hay muchas, podemos clasificarlo de esta forma. Si tenemos en cuenta que se diagnostica a tiempo, es decir, el médico puede mandarle a la persona una prueba sanguínea para identificar la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina y la cantidad de hematocrito que tiene esa persona allí en su cuerpo, ¿sí? Y además, por ese examen clínico, al identificar esos signos y síntomas se puede detectar. Entonces allí lo que se debe hacer es fortalecer el plan educativo. El plan educativo consiste en instruir tanto a la persona como al grupo familiar de qué es lo que se debe hacer. Digamos que lo principal es que tenemos que mejorar la alimentación, ¿sí? Hay que aumentar, por ejemplo, el nivel de consumo de productos y de alimentos que tienen hierro. ¿Y cuáles tienen hierro? Principalmente las carnes magras, vísceras, que son los que van contenidos en los animales, por ejemplo el hígado, las mollejas, el corazón, esos. Y aunque digamos que coloquialmente la comunidad tiene una baja aceptabilidad de ese tipo de productos, de cierta forma son los que más aporte de hierro genera. También, por ejemplo, tenemos las hortalizas o las verduras oscuras, son las que proporcionan gran fuente de hierro. De manera preventiva, cuando nosotros evitamos el consumo de alimentos industrializados, con bastantes conservantes, endulzantes, que sean bebidas carbonatadas, por ejemplo el café, gaseosas, oscuras, todo esto hace que se aumente el riesgo de anemia. Y hay que tener en cuenta también que hay ciertos grupos de edad que son mucho más susceptibles de presentarse la anemia. ¿Por qué? Porque digamos que hay unas transformaciones fisiológicas y esos cambios que hacen que se presenten como esos requerimientos y esas necesidades nutricionales. Entonces, por ejemplo, tenemos a los niños menores de 1 año. ¿Qué pasa con los niños menores de 1 año? Que ellos en el primer semestre están en una lactancia materna exclusiva, pero al momento
de hacer esa transición de la alimentación a la complementaria, es decir, cuando tiene que empezar a adquirir alimentos de sal, es cuando allí se presenta el mayor pico de riesgo para que se presente la anemia. ¿Por qué? Porque la lactancia exclusiva es suficiente con los nutrientes que requiere el menor. No necesitan ni siquiera agua, no necesitan nada más adicional. Pero cuando cumple los 6 meses es cuando ya no es suficiente la lactancia y por eso tenemos que complementarla con los otros alimentos, ¿sí? Entonces, al incluir en la dieta y si la madre sabe hacerlo, por supuesto, va a prevenir que el niño a tempranas edades tenga este tipo de riesgo. Entonces, recordemos que esa transición se debe hacer de manera paulatina, de manera transicional y por supuesto introduciendo todos los grupos de alimentos que requiere el menor, porque a veces, ¿qué pasa? Que yo como mujer, yo como adulto, genero en el niño, si a mí no me gusta algo, entonces al niño tampoco le voy a dar eso, pero no estamos teniendo presente qué consecuencias podemos generar en el menor. Entonces, muy seguramente si a mí no me gustan las verduras, entonces al niño tampoco le va a gustar las verduras porque yo no se lo introduje en la dieta alimentaria desde tempranas edades. Entonces, los niños a partir de los 6 meses tienen una fácil percepción de los alimentos, ¿sí? Y entonces se introducen de manera fácil. Entonces, de hecho, en todos esos estudios nutricionales nos dicen que cuando hacemos esa transición alimentaria, deberíamos elegir un alimento por día hasta que completemos todos los grupos alimentarios y tenemos que darle a los niños de todo, ¿sí? Entonces, es fundamental en ese momento. Incluso si me devuelvo un poco más, desde el momento del nacimiento, desde que nace el menor, cuando se realiza el pinzamiento de cordón umbilical, cuando esto se hace, digamos, a los 2 o 3 minutos, es decir, cuando deja de latir el cordón umbilical, generamos de que el niño reciba esas reservas energéticas y de hierro que la madre le compartió durante la gestación. Entonces, eso de hecho es una intervención que se realiza desde todas las instituciones con atención al parto para evitar que desde mi primer mes el niño ya tenga un riesgo. Otro grupo poblacional que de cierta forma tiene un alto riesgo para generar anemia son los niños de 13 a 17 años. ¿Y por qué esta edad? Porque digamos que hay esa transición a la adolescencia, empieza la pubertad y empieza todos esos cambios fisiológicos. Digamos que la anemia es mucho más crítica en las adolescentes, en la población femenina. ¿Por qué? Pues lógicamente porque empieza esa maduración y esa, digamos, la presencia de la menstruación y allí tenemos grandes pérdidas de sangre. Entonces, al no contener suficiente sangre, glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, es cuando se nos empieza a presentar ese tipo de anemias. Entonces, por eso, entrar a trabajar con esas poblaciones para fortalecer toda la parte de alimentación, ¿sí?, que consuma incluso vitamina C, que le bajemos a todos esos alimentos industrializados y comer las vísceras, que lo recomendable, lo que nos dicen las academias y toda la literatura, es que se debe consumir 2 veces a la semana. Y entonces si entramos a indagar con la comunidad, le preguntamos con qué frecuencia consumen este tipo de alimentos, vamos a encontrar de que no, de que es muy bajo. De hecho, un estudio que se realizaba con alguna institución, se veía que incluso las condiciones socioeconómicas influían mucho. ¿Por qué? Digamos que población que en su dieta solamente consumía las vísceras porque es lo más económico de adquirir, ¿sí?, es lo que está más asequible, por supuesto son aquella población que menos riesgo tiene, pero está también en la adherencia y como en el gusto que tienen por el alimento. Entonces, digamos que lo enfocamos principalmente en la dieta, ¿sí? Más que también información, es hacer un llamado. Desde que nazca
nazcan sus hijos, brinden una nutrición estable y por supuesto saludable para que los bebés y al tiempo de que los niños vayan creciendo, también ellos vayan teniendo un estado de salud muy bueno para que asimismo sean afectados por este tipo de enfermedades. Lisette, aquí también por WhatsApp uno de nuestros seguidores nos pregunta, ¿qué relación tiene la deficiencia del hierro con la anemia? Bueno, la deficiencia del hierro, ¿qué tiene que ver? Bueno, el hierro, digamos que va muy de la mano con algo que se llama la ferritina, ¿sí? Que es la que nos ayuda a adherir esa hemoglobina, la proteína de la sangre que ayuda a transportar el oxígeno. Entonces, al haber una disminución del hierro, ¿sí? Sucede que ya no van a brindar los requerimientos nutricionales que necesita la persona. Entonces, digamos que eso conlleva a que termine en esa situación y por eso la anemia es una de las enfermedades más prevalentes en la población. Por ejemplo, en ese grupo poblacional que les mencionaba ahorita, la anemia por disminución de hierro es la que más se presenta. Bueno, muy importante ahí pues Lisette, la profesional de la Secretaría de Salud, responde esa pregunta que pues también nuestros seguidores están activos, conectados y por supuesto informándose de todo lo relacionado en salud para cuidar de su salud y de toda su familia. También, bueno, por acá podemos hablar, Lisette, de cuáles son las prácticas negativas relacionadas con este problema. Listo. Digamos que aquella población en situaciones de extrema pobreza o vulnerabilidad que no tienen el acceso para comprar carnes magras, pescados, cuando no puede suplir en su dieta frutas con suficiente fuente de vitamina C, por ejemplo guayaba, sí, la naranja, porque la guayaba tiene mayor contenido de vitamina C que la naranja, digamos que son situaciones de que más alto riesgo generan, ¿sí? Cuando digamos en su dieta hay más contenido de café que de agua o de, digamos, jugos sin azúcar. Entonces, digamos que el riesgo aumenta más para esa población y definitivamente son prácticas que pueden ser modificables. Las bebidas azucaradas definitivamente tienen una afectación también, un alto riesgo para generar anemia. Y nosotros encontramos de que existen políticas que, de hecho, no solo internacionales y nacionales, que ayudan a que por favor se promueva el consumo, controlar el consumo de esas bebidas azucaradas, porque definitivamente estamos encontrando población infantil que ya están generando, no solo tienen obesidad infantil, sino que ya están desarrollando un tipo de diabetes que es la tipo 1, ¿sí? Otra situación es que, por ejemplo, no hay un alto consumo de leguminosas, que son las leguminosas, las que conocemos como los granos, el frijol, la lenteja, el garbanzo, las arvejas, y esta también es una fuente importante de hierro, y pues cuando no se implementa en la dieta encontramos esas carencias. También tenemos, por ejemplo, los lácteos. Cuando no hay un consumo de esos lácteos y de hecho de los cereales integrales, también estamos promoviendo a que aumente este tipo de riesgo. Y por supuesto, cuando no adquirimos estos alimentos autóctonos que nos produce nuestra propia tierra. Entonces nosotros no tenemos que ligarnos a que la dieta debe ser como Estados Unidos lo pinta o como otro país lo pinta. No, nosotros tenemos que entrar a abordar de que la dieta saludable se debe ajustar de acuerdo a lo que nuestros municipios, nuestros departamentos, nuestras regiones produzcan. Entonces, por eso siempre el llamado es a eso. Incluso desde hace unos años con el ICBF y el ministerio se trabajó en una guía
de práctica clínica establecido y basado en la alimentación saludable para el grupo familiar y para los menores de 2 años, en donde se dice, bueno, aquí en Colombia se produce este tipo de alimentos, entonces lo ideal es que usted al desayuno consuma esto, al almuerzo esto y a la comida esto, ¿sí? Entonces es algo más aterrizado, en donde se hizo un estudio cultural, ¿sí? En donde se entró a revisar cuáles eran las costumbres, cuáles eran las prácticas para de cierta forma ajustar cuál es la dieta más idónea para el colombiano. Entonces esa guía de hecho está disponible en línea, es súper práctica, es muy asequible para cualquier persona, porque de manera interactiva nos está diciendo cómo debemos hacerlo, porque a veces digamos que en los medios hablamos siempre, no, coma saludable, frutas, verduras, cereales, todo esto, pero no estamos digamos que entrando a sensibilizar propiamente con los alimentos específicos que tenemos a la mano. ¿Listo? Entonces esas son las principales problemáticas para que se presente la anemia. Lizeth, bueno, ya usted nos ha contado cómo podemos prevenir la anemia, precisamente con los alimentos y por supuesto cumplir con los estilos de vida saludable que son muy importantes para el desarrollo de nuestra salud y bueno, todo lo que tiene que ver con eso que nos beneficia también a nuestro cuerpo y toda nuestra salud. Bueno, Lizeth, ya como para redondear y ir finalizando y ir cerrando este programa de salud, ¿qué trabajos ha venido realizando precisamente la Secretaría de Salud con el fin de brindar información y con el fin de llevar todas estas capacitaciones a las personas de todos los municipios del departamento? Bueno, digamos que la pregunta es bien interesante porque se vienen haciendo bastantes acciones. Durante este año hemos realizado inicialmente un fortalecimiento de las capacidades con el talento humano de toda la red prestadora del departamento, que consistía en socializar este tipo de situaciones para que ellos mismos fortalezcan con sus equipos interdisciplinarios y poderlo abordar con las comunidades a través de ¿qué? De las consultas individuales, de la atención en crecimiento y desarrollo, que esa es la promoción que nosotros venimos haciendo. Desde el momento en que el niño nace, sale vinculado de una vez para el programa de crecimiento y desarrollo, y allí es importante ¿para qué? Para que se haga esa valoración médica, ese examen clínico y se identifique si existen factores de riesgo, ¿sí? Entonces, cuando hay una adherencia del menor al programa de crecimiento y desarrollo, de cierta forma es un niño que saludable y que si de pronto se identifica algún tipo de riesgo, pues se puede prevenir a tiempo. Pero cuando no hay niños adherentes, cuando las mamitas no son juiciosas y no llevan a los niños, pues sencillamente son niños que terminan con alteraciones difíciles ya de controlar y que llegan al hospital. O sea, de hecho recargan la atención en un hospital de alto nivel cuando ya es de difícil manejo. Entonces entrar a sensibilizar a la comunidad es algo importante que se ha venido realizando. Sin embargo, a través del programa y de las consultas con adolescentes y jóvenes, tanto en atención individual y en charlas colectivas, se entra a tomar ese tipo de paraclínico, la hemoglobina, ¿sí? Cuantificar la hemoglobina de los glóbulos rojos para ello. Y pues de cierta forma a través del plan de intervenciones colectivas se viene fortaleciendo toda la parte educacional, toda la parte de promoción de la salud, de hábitos alimenticios, para controlar, digamos, ese tipo de factores y de enfermedades. Lizeth, muchas gracias. Yo creo que ya para cerrar, ¿cuál es ese mensaje que usted de su profesión tiene para brindarle a toda la comunidad caqueteña, precisamente para que ellos también acudan a los centros de información y pues estén enterados de todo lo que significan estas enfermedades en la salud de una persona y asimismo cuiden de la misma? Listo. El llamado principalmente es a la costumbre que podemos generar desde el hogar. Si nosotros como familia entramos a adoptar
una adecuada dieta alimentaria, estamos ayudándonos como familia para que ese hábito se vuelva repetitivo. Si nosotros dejamos a que solo una persona genere este hábito y digamos el resto de familia estamos teniendo malos hábitos, que estamos influenciando en el otro, en que no tenga fuerza de voluntad, en que le generemos tentación, ansiedad para el consumo de otro tipo de alimentos que no le están favoreciendo. Entonces siempre el llamado es que como familia fortalezcamos esos hábitos saludables, y cuando ya tenemos estructurado esa alimentación y esa dieta saludable, pues de cierta forma en los controles que nos están generando a nivel de los servicios de salud, pues ya nos van a complementar con temas educativos, ¿sí? Y si ya existe un factor de riesgo, pues ir muy juiciosamente a todas las citas y controles que nuestra red prestadora les está garantizando, pues muy juiciosamente. Lizeth, muchas gracias por esta información, y esperamos también que todos nuestros seguidores y todos los habitantes del departamento del Caquetá atiendan este llamado y esta información que brindan desde la Secretaría de Salud Departamental con el fin de cuidar su salud. Lizeth, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por supuesto por estar dispuesta para brindar la información a toda la comunidad en general. Vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues por permitir este espacio importante y socializar una temática que a todos nos puede tocar o está presente en muchas familias en estos momentos. Bueno, agradecemos también a la Secretaría de Salud Departamental por siempre estar dispuesta a brindarnos toda la información para que los caqueteños estén enterados sobre todas las enfermedades que existen y por supuesto cómo podemos prevenirla a tiempo. Así que bueno, nosotros nos despedimos, nos vemos en una próxima. Gracias a todos por estar atentos a esta transmisión y no olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales como Red Digital Noticias. Red Digital Noticias, conectados para informar.